Hola, mi nombre es Alexis Ariza y a continuación presentamos un video sobre los test o protocolos para la evaluación de la resistencia aeróbica. En primer lugar tenemos el test de Bruce, que consiste en evaluar el funcionamiento y rendimiento biológico del individuo, teniendo como base el consumo máximo de oxígeno. Este test consiste en que cada 3 minutos se debe de ir aumentando progresivamente la carga, partiendo con una velocidad de 2.7 kilómetros por hora. Así, cada 3 minutos se irá aumentando la inclinación y la velocidad. Luego tenemos el test de Cooper, que se utiliza para medir la capacidad aeróbica del individuo. Dicho test consiste en que durante 12 minutos se debe de recorrer la mayor distancia posible. Dicha distancia será medida en metros. Tenemos aquí una tabla para poder, en base a los resultados, ver qué tan buena o mala o excelente es nuestra capacidad aeróbica, dependiendo de los metros que se recorrieron. El VO2 max lo podemos obtener con un método indirecto, es decir, con una fórmula. Aquí presentamos tres. Al final del video yo realicé este test y obtuve los resultados con la segunda fórmula para poder obtener mi VO2 max. Luego tenemos el test de la milla y media, que consiste en, como su nombre lo dice, recorrer milla y media, es decir, 2.413 kilómetros. Se debe de tener una marca de inicio y de fin de la prueba para que el evaluado recorra en el menor tiempo posible dicha distancia. Se debe de tomar al final de la prueba la frecuencia cardíaca durante 10 segundos y de igual manera que el test anterior, podemos obtener el VO2 max mediante alguna de las fórmulas que presentamos. Asimismo, tenemos el test de Kursnavet, o también llamado test de Leger. Dicho test consiste en marcar un espacio de 20 metros por 20 metros. Se podría decir que se marcan carriles para que el evaluado recorra dicha distancia. Durante la prueba se escucharán algunos sonidos que progresivamente van aumentando la intensidad. Se debe de evaluar el número de vueltas o el número de metros que recorre el evaluado y se toma como consideración dos advertencias. Es decir, si el evaluado no llega a la marca de los 20 metros al tiempo que suena el bip, se tomará como una amonestación. A las 2 amonestaciones terminará la prueba. Algunas de las consideraciones que se toman es que si el evaluado no llega a la marca al tiempo del bip, se toma como amonestación. Las 2 amonestaciones se termina la prueba. Se debe de comentar al evaluado que no debe de dejar tiempo entre bip y la llegada, es decir, que no descanse, ni llegue antes ni llegue después. De igual manera podemos obtener el VO2 max con algunas fórmulas que son aplicables para este test, y la tabla que presentamos a continuación mide la número de vueltas y la velocidad, así como la distancia que se recorre. Por último tenemos el test de los 1000 metros, que similar al test de la milla y media, se debe de marcar la distancia de los 1000 metros. El evaluado deberá de correr en el menor tiempo posible dicha distancia. Y de igual manera existen fórmulas para determinar el VO2 max, y el tiempo se contabiliza en minutos, no en segundos, en minutos, para poder obtener el volumen máximo de oxígeno. Y bueno, como lo comentábamos, yo realicé el test de Cooper y obtuve los siguientes resultados. El número de vueltas que recorrí fueron de 13 vueltas completadas en un área o en un espacio marcado por 200 metros cuadrados. Es decir, los metros que recorrí fueron 2688. El tiempo, bueno, como lo marca el test, es de 12 minutos. Mi frecuencia cardíaca al final de dicho test
fue de 176 pulsaciones por minuto, obtenidas mediante un reloj Apple Watch. Mi evaluación según la tabla presentada fue buena, buena capacidad aeróbica. Mi VO2 max, como lo comenté mediante la segunda fórmula, fue de 48.79 mililitros kilogramo minuto. Las zonas de entrenamiento que presenté, caí en la zona 4, es decir, del 85 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, con una percepción del esfuerzo de entre 8 y 9. Y bueno, ya nada más para terminar, algunas consideraciones para las realizaciones de estos test es que se debe de realizar un calentamiento general previo de 8, 10 minutos, 15 minutos general para evitar alguna lesión durante el test. Si se requiere repetir el test, se recomienda o es prácticamente obligatorio realizarlo bajo las estrictas mismas condiciones. Es decir, misma pista, mismo evaluador, prácticamente mismo clima, mismos objetos de evaluación, cronómetro, Apple Watch, cualquier objeto que se utiliza para la medición. Y de igual manera, considerar que para la obtención del VO2 max mediante el método indirecto, analizar y revisar en qué medida no lo requiere, en metros, kilómetros, segundos, minutos.